Les voy a contar un extraño sueño que tuve el otro día. Estaba aquí en mi jardín, en una reposera sobre el pasto, tomando sol. Cerré los ojos y de alguna manera, no sé cómo, sentí que el pasto alrededor mío estaba creciendo. Yo estaba con los ojos cerrados, tenía conciencia de que el pasto estaba creciendo porque oía algo raro, pero no me podía mover. Sentí que el pasto empezó a subir por la reposera y empezaba a rodear mis manos estaban a los lados y empezaba a subir más allá por mi antebrazo y por el brazo y yo no me podía mover, estaba completamente paralizado. El pasto poco a poco empezó a subir más y más, llegó a mi cuello, llegó a mi boca y se metió adentro de mi boca, se metió adentro de mi nariz, de mis orejas, se metió completamente por dentro. Sin embargo, yo todavía podía respirar, un poco más dificultosamente, pero podía respirar. Y sentí que poco a poco estaba entrando cada vez más y más adentro de mi cuerpo, el pasto. Y las hierbas estaban entrando por adentro de mi cuerpo, se estaban extendiendo por las venas, por las arterias. Ya no estaban solamente encima de mis dedos, estaban adentro de mis dedos. Y sentí que todo me estaba invadiendo y no podía hacer nada. Estaba perfectamente consciente de lo que estaba pasando. Sentí que el pasto me levantó por encima de la reposera y me llevó a donde estaba un pedazo del jardín. Yo estaba ahí como flotando por encima y estaba completamente invadido por el pasto. Y toda esa hierba de repente sentí que abría mi cuerpo y ¡plac! Lo daba la vuelta. Y lo dio la vuelta de modo tal que yo estaba como en una burbuja, pero viéndome. Mi ojo izquierdo estaba viendo a mi ojo derecho y lo veía ahí al frente. Y sentía que mis uñas no estaban hacia afuera, sino mis uñas estaban hacia adentro. Y sentía que todo estaba hacia adentro. Estaba como en una burbuja y sin embargo podía seguir respirando. No sé cómo, porque también mi nariz estaba completamente hacia adentro, o estaba hacia afuera, no lo sé. Como era de día, la luz del sol se filtraba a través de la piel. Veía todo de un color rojo, naranja, igual que cuando pones tu mano sobre una luz y ves que está roja transparente, tus dedos están rojos transparentes, así lo veía todo. Y estaba perfectamente consciente de que estaba viéndome. Y de ahí sentí que todo lo que estaba alrededor mío estaba flotando, mis pulmones estaban afuera, mi cerebro estaba afuera, pero no me desangraba, estaba como en una burbuja. Entonces estaba flotando encima de este pedazo de jardín y sentí que el pasto me absorbió hacia adentro de la tierra. No sentía que tenía tierra alrededor, sino que simplemente yo era parte de la tierra. Ya no había el pasto, porque el pasto se quedó afuera, es como si el pasto me hubiera entregado para que la tierra se haga cargo de mí. Yo no veía ahora nada porque estaba debajo de la tierra y no había rayos del sol que pasen a través de mi piel. Entonces sentí que empecé a trasladarme debajo de la tierra. Y quien sea que me estuviera llevando, sentía que era algo bueno, era un ente bueno que me estaba cuidando y que quería mostrarme algo. No sabía qué era lo que me quería mostrar, no sabía por qué me estaba llevando de un lado a otro lado. Hasta que llegué a un lugar donde escuché ruido de agua corriendo, como si fuera un pequeño manantial. Y salí a la superficie, flotando, y estaba escuchando el agua correr debajo mío. Y decía, qué lindo, cómo se escucha, ¿dónde estaré? No sabía dónde. Y de ahí otra vez, ¡fum!, entré debajo de la tierra y este ente que me seguía cuidando me llevó más allá. Y me llevó encima de una montaña. Sabía que era un lugar muy frío y sentía el aire puro. Y de ahí empecé como a rodar por la montaña. Y cada vez que rodaba más, sentía que la temperatura cambiaba. Ya no era un aire tan frío, sino era cada vez más y más caliente.
Y llegué a un lugar donde escuché el ruido de una playa, el ruido de olas que estaban rompiendo contra la superficie. Y me interné al mar. Yo en eso estaba consciente de que era el mar. No sentía el agua, pero sabía que estaba ahí. Y este ente que me estaba llevando por diferentes lugares donde habían muchos peces que yo los sentía a mi alrededor. Habían peces grandes, que sabían que eran ballenas que estaban alrededor mío. Me llevó a arrecifes de coral con muchos colores que yo sabía que estaban ahí, pero no los podía ver, pero los sentía. Y me llevó de vuelta otra vez a la playa y otra vez me internó debajo de la superficie. Y otra vez viajé, cuando me di cuenta que esta burbuja, que era yo, subió otra vez a la superficie y me di cuenta que era mi jardín, que era ese pedazo de jardín del que yo salí al principio. Muy suavemente, la hierba, el pasto que inicialmente me había agarrado, capturado, me volvió a recibir, me puso sobre la posadera, me dio la vuelta otra vez, sentí que mis ojos estaban cerrados y sentí que la hierba poco a poco se iba retirando de mi nariz, de mis orejas, de mi boca, se iba retirando poco a poco, muy suavemente, hasta con cariño, y poco a poco me iba liberando, o el pasto me iba dejando, y cuando me di cuenta ya no tenía nada encima mío. Ahí fue cuando abrí mis ojos y dije, gracias por el viaje. Me ayudó a entender el mundo en el que vivimos. Ese es el sueño que tuve en mi jardín. Chao.